Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas, te esperamos. Muy buenas tardes, muy buena noche, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Estamos nuevamente en sus hogares. Bienvenidos a Un Encuentro con Jesús, el espacio semanal donde nos unimos para profundizar nuestra fe y fortalecer nuestra relación con nuestro Señor y Salvador. En cada programa buscamos crear un ambiente de reflexión y oración, donde podemos encontrarnos con Jesús de una manera íntima, personal. Nuestro objetivo es que cada uno de ustedes sienta el amor y la paz que solo Él puede dar. Hoy tenemos un programa muy especial para todos, preparado para ustedes. Compartiremos el tema del día, reflexionaremos sobre su significado en nuestras vidas diarias y aprenderemos cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestro caminar de fe. Además de la infaltable música, ¿no?, que alaba a Dios y es un bálsamo para nuestro espíritu. Antes de comenzar, queremos agradecerte, amado suscriptor, amado hermano, por estar aquí con nosotros. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún programa de este encuentro con Jesús. Y si ya eres parte de nuestra familia, gracias por tu apoyo continuo y tu fiel perseverancia. Sin más preámbulos, comencemos este programa del día de la fecha. Tantos temas que quiero compartir con ustedes que a veces no nos alcanza un programa, ¿no?, que muchas veces dura 1 hora y media. Hay también pequeñas reflexiones que hacemos nosotros en nuestros programas semanales. Hay reflexiones muy cortitas que también, uno quizás por ahí, como me decía algún hermano, ¿no?, otro suscriptor, que muchas veces muchos lo ven completo el programa, de 1 hora y media, casi 2 horas, pero otros lo ven por partes, ¿no?, por partes, de a poquito, porque, bueno, siempre, muchas veces la atención de la persona es de 15 a 20 minutos después, ya como que se desconcentra. Así que, pero está bueno, está bien compartir también con los hermanos los videos que subo al canal del canal. Y en este día quiero hablar de un tema, ¿no? El mundo está muy convulsionado. Las personas en el mundo viven con amargura, son infelices, y quizás muchas piensan que el dinero, las posesiones, llenan todo ese vacío que solamente Cristo puede llenar, pero son infelices. Y el tema de hoy quiero compartir con ustedes es cómo dejar la amargura y ser feliz. Es triste ver, ¿no?, personas con amargura y que no saben ser felices. ¿Ve usted en la calle? O los mismos hermanos en la iglesia. ¿Cómo anda, hermano? Y ahí vamos, dice, vamos. Ojo, es su realidad. No podemos negar que quizás están viviendo momentos difíciles, pero la palabra de Dios nos dice de otra manera distinta. Quiero leer un texto bíblico para que todo esto esté basado en este texto bíblico, en la palabra de Dios. Porque tratamos en este programa de difundir todo el consejo de Dios a través de todo esto que realizamos a través de estas redes sociales. Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 1, versos 2 al 4, dice, en esta versión Nueva Traducción Viviente, que es mucho más clara, ¿no?, que la Valera, que tiene un castellano muy distinto. Dice el verso 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas,
Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Mire usted, algo que una persona que no es creyente lo toma como algo medio que no tiene sentido, ¿no? Como cuando tengo problemas me tengo que alegrar mucho. ¿Y qué más dice? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ahí está, ¿no? La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y esto es lo que muchas veces les pasa a los que tienen todo, ¿no? Les falta algo más. Sin Jesús, por eso tenemos nosotros este eslogan, ¿no? Y ya saqué el sticker de nuestro lema, ¿no? De nuestro texto lema, ¿no? Que dice: con Jesús todo, sin Jesús nada. Es una gran realidad, ¿no es cierto? Pero para todo problema hay solución. Ahí está. Hay solución. Nosotros podemos elegir cómo reaccionar ante agresiones, ataques, vejaciones, ¿no? Que quizás muchas veces el dolor de los que nos fallaron, nos traicionaron, alimenta el resentimiento, ¿no? En nuestro corazón, esta amargura, ¿no es cierto? Y las raíces de amargura son tremendas, dañan el alma, dañan no solamente físicamente, sino espiritualmente, ¿verdad? Por eso el apóstol Santiago dice: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Entonces, aprendamos, ¿no? A través de esto, a dejar la amargura y ser felices. ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Qué nos falta? Si lo tenemos todo. Con Jesús lo tenemos todo. Sin Jesús está bien, no tenemos nada. Por más que estemos en una posición acomodada económicamente, tengamos todos los lujos, en estos tiempos difíciles, ¿no? Que está viviendo el país, en este país, en Argentina. ¿Es cierto? Este es el gran problema, hermanos queridos, y tenemos que aprender a dejar la amargura y ser felices. Todos hemos sido víctimas de maldades alguna vez. Usted, yo, fuimos víctimas de maldades, pero necesitamos hacerle frente de una manera inteligente, ¿no? Eso es sabiduría que viene de lo alto. Quienes nos hacen daño pueden haberlo hecho accidentalmente, como decía, ¿no? A veces me hace recordar lo que decía un pastor, como decía el Chavo, sin querer queriendo. Pero puede haber sido una forma accidental. Otras veces puede haber sido intencionalmente y hasta sin darse cuenta, ¿no? Porque así es, a veces el ser humano reacciona de una manera que no se da cuenta y por ahí cuando hizo el daño, recién ve la magnitud de este daño hecho. No solamente en la familia, también en la iglesia, ¿no? Pasa estas cosas, ¿no es cierto? Es posible que hagan un comentario, muchas personas que nos quieren herir, ¿no? Por alguna razón, ellos quizás desconocen lo que nos está pasando. Y lo bueno es analizarlo. Analizamos y no debemos dejar que estos dichos o estas cosas malas que dicen contra ti o daño que te hicieron puedan amargar tu vida y impedirte que seas feliz, que tengas el gozo. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso Santiago dice, ¿no? En la Reina Valera: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí está, ¿verdad? Otras personas van por el mundo haciendo daño también, ¿no? Porque quizás han sufrido vejaciones y falta de amor, han tenido un pasado muy difícil, muy duro, pero esto no justifica, ¿no? Porque no todos los seres humanos que han pasado esas situaciones reaccionan así.
¿verdad? Pero eso puede suceder, ¿no? Eso puede ser una causa también por lo que lo hacen. Ahora, ¿cuál es la clave para dejar la amargura? Porque el Señor muestra la situación que vivimos, pero también nos da la salida. ¿Cuál es la clave para dejar nuestra amargura, esta actitud que nos enferma y nos va a llevar a la muerte? Quizás no muerte física, pero la muerte espiritual, ¿verdad? Ahora, yo creo que la clave es que si buscamos la manera inteligente de comportarnos, podemos sentirnos tranquilos y no reaccionar, porque esa es nuestra primera actitud, ¿no? Reaccionar cuando alguien nos hace algo, ¿verdad? Y la reacción a veces es inevitable, ¿no es cierto? Mucho más si no somos creyentes. El Señor dijo en su palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, podemos enojarnos. Pero el pecar, ¿qué significa? Que ese resentimiento, esa ira se convierta en ira, en violencia, en todo esto. Y ahí es donde aprovecha el enemigo. ¿Cierto? Entonces la reacción es inevitable. En todo ser humano, ¿eh? Pero si nos tomamos el tiempo de pensar, ¿no? De pensar, buscar la razón por la que alguien nos está haciendo o nos hizo daño, meditar un poquito, no actuar alocadamente, ¿no? Tendremos otra perspectiva, veremos desde otro ángulo. Como dice, no reaccionar en caliente, sino en lo frío, cuando esperamos el tiempo, el momento, ¿verdad? Es una manera de dejar la amargura y ser feliz. Y yo sé que esto es una cosa muy cierta, porque yo lo he probado esto y resultó. Analicemos, ¿no? Es importante la actitud, ¿no? Cómo reaccionamos ante estas situaciones adversas que se nos van a presentar durante toda nuestra vida. No es que esto va a pasar y nunca más. No. Siempre se va a presentar. Por eso dice el apóstol Santiago, ¿no? Cuando tengan, o sea, vamos a tener siempre que enfrentar cualquier tipo de problemas. Entonces, ¿cómo crece nuestra fe? ¿Cómo se afianza nuestra fe? Bueno, diferentes pruebas vienen. Hace de que creamos que Jesús es el único que nos puede dar paz, que nos puede dar una vida abundante. Y ser felices en un tiempo donde todo es un caos en el mundo, ¿no es cierto? Ahora, la actitud es eso, ¿no? Ahora, las actitudes agresivas de ciertas personas o las palabras hirientes que a veces tenemos que escuchar de las personas hacia nosotros, no debemos tomarlo personal, en forma personal. Si sabemos que su agresión no es por nosotros, es problema de ellos. El problema de ellos. Y también es esencial, ¿no? Que hacer, es esencial hacer saber, ¿no? Que a la persona que te desagrada que te traten mal. No podés también callarte y estar ahí, bueno, está bien, es un tiempo de prueba. No. Tenés que hacerle saber a la persona que te desagrada que te traten mal. Hay muchas maneras de hacerlo sin ser agresivo, ¿no? Reaccionar con mansedumbre. No nos olvidarnos siempre del amor y la misericordia. Porque podemos estar en la misma situación nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar una manera civilizada para poder solucionar esto, inteligente, de decir las cosas sin activar más agresión. Tratar de enfriar la situación. Una manera puede ser esperando un tiempo antes de hablarles, como les decía, no en caliente, no en ese momento, no esperar. Así no damos pie a la amargura. Y será más fácil ser feliz. ¿Por qué no probamos esto? ¿Por qué no aplicamos las instrucciones que da la palabra de Dios? Y al hablar de esto también, yo creo que la clave, la salida
a este problema es el perdón verdadero. Es el mejor remedio contra la armadura. Es el antídoto. Perdonar. El Señor nos perdona no sé cuántas veces al día cuando recurrimos a Él. Señor, perdona, y nos perdona. Entonces, ¿cómo lo podemos perdonar? La Biblia nos dice muy claramente que si no perdonas a tu hermano, tampoco el Señor te va a perdonar. Entonces, tienes que dejar todas estas cosas. Y el perdón tiene que ser sincero. El perdón no va a olvidar, como algunos dicen, no, el perdón no olvida. No, eso no es así. El perdón es de corazón y toma de otra manera, ya con más precaución. La sanidad interna viene de parte de Dios. Él hace de que todas las cosas que te han acontecido lo veas, lo que te pasó, lo que te hicieron, ya no con amargura, sino viendo también que la otra persona tiene sus problemas, ¿no es cierto? Y vive un mar de lágrimas, de amargura, y es infeliz. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, imagínense, el Señor perdonó tantas cosas. Padre, perdónalos ahí en la cruz del Calvario, crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es real, hermano. Hay veces personas que nos hieren, nos maltratan. No es porque saben, no conocen contra quién están haciendo la maldad, el daño. ¿Verdad? El perdón verdadero es el mejor remedio contra la amargura. El perdón es mejor remedio para dejar el resentimiento. Y así podemos ser felices. Necesitamos ser felices. No nacimos para ser infelices. Está bien, nacimos bajo pecado, pero cuando tuvimos un encuentro con Jesús, realmente nuestra vida cambió. Podemos perdonar. Al Señor sin haber hecho nada, una persona justa, lo abofetearon, hablaron mal en contra de él, se dio la vuelta a su familia, lo traicionaron, lo negaron, lo trataron como lo peor. Pero él nunca reaccionó. Entonces, la cosa que nos dicen quizás a nosotros no es tan grave como para, por ese problema, vivir una vida de amargura, infeliz. Y no recordarnos que el apóstol Santiago dice, ¿no? Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Así que dejen que crezca estos problemas, ¿no? Estas pruebas, ¿no? La constancia. Así que dejen de que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado, plenamente serán perfectos y completos. Y no les faltará nada. Ahora, muchos sienten que perdonar es reconocer derrota. ¿No? Dicen, ¿por qué voy a perdonar? Va a pensar que yo tuve el culpable. No, esto no es así. Perdonar nos hace crecer espiritualmente. Porque saca lo desagradable y doloroso de nuestro ser, ¿no? Ese resentimiento, esa amargura. Nos permite sentirnos victoriosos, porque nos quitamos un peso, ¿no? Un peso que da carga con tu animosidad y rencor. El otro día tuve un viaje muy cortito, muy relámpago, y llevaba una mochila, ¿no? Y al ir llevé un poco liviano, pero al volver a regresar del viaje, traje algunas cosas y se puso muy pesada. Y cómo Dios me mostró en ese momento, ¿no? Que la mochila, cuando está más pesada, te molesta, te cansa, ¿no? La cervical, el hombro. Y así es cuando nuestra mochila se carga de rencor, falta de perdón, de pecado. Pesa. Tenemos que ir en la vida livianos, sueltos de todo esto, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas también, y con esto terminamos este tema, es para ser feliz tenemos que ser agradecidos. ¿Sí? Tenemos que ser agradecidos.
vivir una vida constante de agradecimiento. Porque el agradecimiento, hermanos queridos, nos enfoca en lo que tenemos, en lo que hemos logrado y las cosas que nos han salido bien, ¿no? Lo contrario, el desagradecimiento nos lleva a preocuparnos y ser infelices. Por eso la clave para dejar la amargura y ser feliz es ser agradecido. El agradecimiento nos hace, hermanos queridos, vivir en humildad, porque no nos sentimos, ¿no?, que todo lo hemos hecho por nuestra propia fuerza. No nos sentimos por eso. Y es porque Dios, y reconocer que Dios nos da todo. Él nos dio todas las cosas, ¿verdad? Con Dios tenemos que estar agradecidos, hermanos, en todo momento, porque primeramente es nuestro Creador, por su inigualable amor, misericordia, porque nos dio la salvación, ¿cierto? Por su perdón. Imagínense, hermano, estar conscientes de que somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Y su gran amor no nos debe quitar toda amargura, el amor de Dios. Cuando pensamos que Dios nos ama, Dios nos guarda, nos protege, nada va a pasar si realmente Él no quiere que nos pase. Entonces, toda amargura se va. Podemos perdonar, podemos vivir gozosos. Nos permite vivir felices. Y acá, como dice, termina este versículo bíblico, el verso 4 del capítulo 1 de Santiago. Dice, así que dejen crecer, que crezca, ¿no? Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada, dice. Oh, qué hermosa palabra, hermano. A veces, por eso nos falta mucho leer la Biblia, ¿no? Porque ahí está la respuesta. A todo problema, a toda dificultad que tenemos en este caminar diario, está la respuesta. Leamos la Biblia, eso es importante, es el alimento diario, ¿no? Y no nos olvidemos del perdón, es el antídoto para la amargura. Vamos a ir a una breve pausa musical. Vamos a escuchar un tema musical. Este tema musical realmente es como decir, es el tema del programa. Un día escuchando por las redes, encontré este tema que titula Mi encuentro con Jesús. Muy hermoso. Así que quiero compartir con ustedes esta bendición y que usted pueda meditar, reflexionar sobre lo que estamos hablando, ¿no? Porque va a ser importante. Quizás está usted dolido porque lo traicionaron, lo hirieron y no puede ser feliz. No puede tener gozo en su vida, ¿no? Entonces, hoy lo que hemos charlado, lo que hemos conversado, lo que he compartido con usted, querido hermano, tiene que ser de reflexión. Vamos a escuchar este tema musical ya. Quería acercarme y poderlo encontrar. Si solo pudiera su manto tocar. Tengo esperanza, Él me puede sanar. Aun cuando me acusan, me perdonará. Mi vida lo busca, en mis sueños está. Todo dejaría rendida a sus pies. Me encuentro con Jesús, mi encuentro especial. Me llena de su paz, aquí yo quiero estar. En medio del calor, yo tengo su agua viva, me quita el dolor y me cura la herida. Me encuentro con Jesús.
Su amor es profundo, más hondo que el mar. Su misericordia no tiene final. Por la fe me entrego y me dejo guiar, pues con su justicia me aparta del mal. Me encuentro con Jesús, mi encuentro especial, me llena de su paz. Aquí yo quiero estar, en medio del calor. Yo tengo su agua viva, me quita el dolor y me cura la herida. Mi vida rescata, Él la quiere salvar. Y si Él me envía, con gusto yo iré. mi encuentro con Jesús, mi encuentro especial, me llena de su paz. Aquí yo quiero estar, en medio del calor. En medio del calor. Yo tengo su agua viva. Me quita el dolor. Y me cura la herida. Mi vida rescata y me quiere salvar. Él me quiere salvar. Y si Él me envía, con gusto yo iré. Con gusto yo iré. Me encuentro con Jesús, me encuentro con Jesús. Qué hermoso tema musical, ¿verdad? El encuentro con Jesús. Si recordamos el día que tuvimos un encuentro con Jesús, fue un día muy especial. Nacimos de nuevo. Entonces algo que cuando recuerdo el día que el Señor llegó a mi vida, quizás muchos no sintieron nada, quizás otros tuvieron un momento pero de gozo, como que ya el nacimiento fue algo impresionante en su vida, pero yo creo que cuando Jesús llega a tu vida, todo lo tiene que cambiar. Por eso dice el apóstol Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Vamos a escuchar una de las reflexiones que siempre nos envía el pastor José Luis Sinali. Estas reflexiones muy cortitas, que muchas veces lo escuché yo, la verdad quebrantó mi corazón y me salieron lágrimas porque veía la realidad de mi vida, veía lo que realmente es el ser hijo de Dios. En esta oportunidad voy a pasar a compartir con ustedes una de las tantas reflexiones que el pastor José Luis Sinali nos envía a nuestro programa. Vamos a escuchar ya esta meditación esta meditación que nos manda José Luis. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. Deuteronomio, capítulo 1, verso 2 y 6. La Biblia en el Antiguo Testamento comenta la historia del pueblo judío. Dedica muchas páginas a fin de relatar los diferentes periplos que atravesaron en sus 40 años del desierto. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó a través de las tórridas arenas hasta la tierra de Palestina. El recorrido entre un lugar y el otro duraba solamente 11 días. Sin embargo, al pueblo de Israel le llevó
40 años. ¿Por qué? ¿Por qué demoraron tanto en hacer un viaje demasiado corto? Podría especularse con innumerables razones, pero la principal es que el pueblo no estaba preparado para entrar y tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido. Su problema era interno. Tenían una mente pequeña y desértica que les impedía proyectarse hacia el futuro que Dios quería para ellos. Según parece, debieron haber vagado en círculo dando vueltas y vueltas como una calecita sin llegar a ninguna parte. No se asombre usted. ¿Acaso no hacemos nosotros lo mismo? ¿Acaso no giramos alrededor de nuestros problemas una y otra vez sin avanzar un solo paso? ¿No es cierto que nos lleva años alcanzar victorias sobre algo que pudo haberse dado rápidamente? Basta ya. Hemos estado bastante tiempo en este monte de problemas. Es hora de elevarnos y avanzar. Es tiempo de conquistar, poseer y lograr el éxito que Dios espera que tengamos. Lo invito a descender hoy mismo del monte de las dificultades. Póngale punto final al montículo de problemas y marque el comienzo de una nueva etapa para su vida. Decídase ya. Este puede ser su gran día. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Hermosa reflexión, la cual nos trajo el pastor José Luis Sinali, que nos hace reflexionar, ¿no? A veces, imagínense, tenían que haber llegado en 11 días a la tierra prometida, pero llegaron en 40 años, dice. A veces lo hacemos tan difícil nosotros, ¿no? Esperamos que podamos entender esto, ¿no? Que Dios nos dé entendimiento, sabiduría, para que podamos llegar a aquel lugar tan importante y que no nos quedemos en el camino, que no muramos en el camino, ¿verdad? El tema que quiero compartir con ustedes es este segundo tema. Ahí tiene usted el cartelito en la pantalla. El tema de hoy es el peligro de los padres, dice, permisivos. Mire usted, un tema realmente muy importante. Y el texto, ahí tenemos, vamos a tomar esta historia que nos da una enseñanza, ¿no? Esta historia está en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, verso 12, donde nos dice, ¿no? Yo les leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, dice, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, dice, mientras que allá leemos en la pantalla, mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y acá nos dice esta versión, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Mire usted la situación de estos dos hijos, Ofni y Fines, que realmente la historia sobre la cual está basado este tema que quiero compartir, nos enseña que de la permisividad, el peligro de la permisividad de los padres. Y no solamente de los padres. Muchos hijos se han criado con sus abuelos, ¿no? A falta de padres que han sido abandonados. Han sido criados por abuelos permisivos también, ¿no es cierto? Y la historia es muy, muy grave acá, esta historia. Y esto nos dice que Elí era un hombre indulgente. Era un sacerdote, ¿no? Allí en el templo, ¿no? Era un hombre indulgente, algo vago, quizás, ¿no? Y bastante contento con el estatus que tenía en aquel entonces.
Y este sacerdote tenía 2 hijos a quienes la Biblia registran que eran impíos. O sea, acá en la traducción viviente, eran unos sinvergüenzas, ¿no? Y no tenían conocimiento del Señor, o sea, no tenían respeto al Señor. ¿Cómo está hoy en día esto entre los hijos, ojo, aún de los hijos de los cristianos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y literalmente estos hijos de Elí no tenían valores. No tenían valores, eran destructivos, malignos, abusaron de la obra de Dios y de su pueblo. Se pervirtieron a sí mismos y a los demás. Vivían una vida deshonrosa públicamente, o sea, vivían avergonzando el nombre del Señor. Y si nosotros vamos al capítulo 3, y el verso, 14 creo que era. Acá, el verso 13, cuando iba a ser castigado, ¿no? Este padre, y yo le mostraré, dice, que yo juzgaré su casa para siempre. Porque todas las cosas no pueden permanecer así. Dios no puede ser burlado. ¿Qué más? Dice, por la iniquidad que Él sabe. O sea, Él conocía la situación impía que vivían sus hijos. No es que no sabía. Y era público, de público conocimiento. Por la iniquidad que Él sabe, porque sus hijos se han envilecido. Y Él, mire usted, y Él no los ha estorbado. No los llamó a reprensión, no los corrigió, no los disciplinó. Hoy en día realmente las familias conservadoras, ¿no?, de aquel tiempo donde el padre, la madre miraban a sus hijos con la mirada, los criaban en disciplina y amonestación. Ahora parece que volvimos al tiempo de esta situación de Elí y sus 2 hijos. Pero fue grave, ¿no?, lo que Dios hizo. Porque Dios los mató a los 2 hijos. Murieron los 2 hijos. Y él murió también al saber que el arca de Dios fue raptado. Sus hijos murieron. Dice que cayó con lo pesado que era hacia atrás y se desnucó y murió. Qué tremendo, hermanos. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay hijos? ¿Por qué los hijos son de esta manera? ¿Por qué obran de esta manera? Son sinvergüenzas, no tienen respeto a nadie. Porque la responsabilidad no es de la iglesia. La responsabilidad no es de la sociedad, de los profesores, de los maestros. La responsabilidad es nuestra, de los padres. Porque Dios nos dio esta herencia. Dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿No? Entonces nosotros tenemos que tratar de encaminarlos en las cosas de Dios. Este es el grave problema de esta generación que estamos viviendo, de esta última generación que quizás estamos viviendo. ¿Por qué? Porque los padres permisivos muchas veces delegan el desarrollo espiritual a la iglesia o al entorno. Piensan que en la iglesia van a aprender este desarrollo espiritual. Esto viene del hogar, de la casa. Aunque el sacerdote Elí crió a sus hijos al servicio del Señor, porque los puso ahí para que también estuvieran en el templo, en la casa del Señor, crecieron para despreciar a Dios y su verdad. ¿No? Ellos, ahora, yo digo, ¿no?, el hecho de que vayan a la iglesia los hijos, a un grupo juvenil, no son garantías, ¿no?, de que nuestros hijos vivirán honorablemente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de encaminarlo. Dice, instruye al niño en su camino. ¿Verdad?
Ahora, Elí podía haber podido racionalizado, ¿no? Pero la negligencia de él, su forma permisiva, ha sido con consecuencias desastrosas. ¿Y cuántas veces, no? Usted quizás ha tenido esta experiencia de que por no criar a sus hijos en amonestación, en disciplina del Señor, ahora son caballos desbocados, caballos que no se los puede frenar. Y con lo que está la tecnología, la sociedad, con todo esto que está en el mundo, estos movimientos, estas ideologías de género, todo esto son realmente, ¿no?, dolor para nuestra familia. Los padres sabios asumen la responsabilidad personal, ¿no?, de presentar personalmente a Dios, a sus hijos a Dios, enseñarles la palabra. Esta es la sabiduría de un padre, ¿no?, que toma en serio el hecho de ser padre. No solamente es engendrar, sino encaminarlos, ¿verdad? El padre sabio se involucra plenamente en mostrar un caminar personal y una vida espiritual, para mostrar a sus hijos cuál es el camino. Ya que la iglesia solamente complementa, ¿no? Complementa lo que ya están enseñados y modelados en su familia, en el hogar. Ahora, también la permisividad de los padres. Hay padres permisivos, ¿no?, que excusan su propio pecado y el pecado de sus hijos. Básicamente, Elí, en esta historia, si usted vuelve a leer el capítulo 2 y 3, de lo que pasó, ¿no?, de lo que Dios tuvo que poner fin a este problema, fue tremendo. Elí justificó su propio pecado y el de sus hijos, porque dice que no los estorbaba, no los disciplinaba, no les llamaba la atención, y quizás si los llamó la atención, no le daba bolilla. ¿Cuántas veces nos pasa esto con nuestros hijos, de adolescentes, jóvenes? Porque no han tenido un buen principio, una buena base sólida de la palabra, y nos traen problemas, dificultades, ¿verdad? Entonces Elí no los pudo reprender, disciplinar a sus hijos. Inclusive no tomaba cartas en el asunto. Pues, él decía, bueno, ellos van a aprender. Y dejando que inclusive robaran los sacrificios que iban a ser ofrecidos a Dios. Mire usted. Ahora, la única razón por lo que incluso les habló sobre el pecado, sobre su pecado, fue porque la gente se quejó con él. Porque era de conocimiento público. Que sus hijos estaban haciendo cosas que era una ofensa a Dios. Y ahora él no les amonestaba. No les decía nada quizás. No querían cambiar ya a sus hijos. A veces no toleramos el pecado en la vida de nuestros hijos. Muchas veces. Porque no queremos renunciar al pecado nuestro. Porque ¿cómo un padre puede decir no mientas a su hijo si el padre miente? ¿Cómo un padre puede decir lee la Biblia si el padre no lee la Biblia, no? ¿Cómo puede decir a los hijos hay que leer la Biblia? Entonces, este es el gran problema. Él era un sacerdote del templo. Al hacerlo, los hijos se dan cuenta, ¿no? Al hacerlo, cometemos un gran error en la crianza de nuestros hijos. Deshonramos a Dios y respaldamos pasivamente, hermanos, a nuestros hijos haciendo lo mismo que ellos hacen. Ahora los padres sabios, ¿no? Los padres sabios
lidian con su propio pecado primero. Arreglan, solucionan su propio pecado, luego humildemente y sinceramente guían a sus hijos a hacer lo mismo. Es una buena enseñanza. Y lo más importante, tiene que haber cero tolerancia para deshonrar a Dios. No importa si se enojan. Yo en una oportunidad tuve que llamar la atención a mi hijo, ¿no? Porque hay cosas que a Dios no le agradan. Y un padre tiene que estar alerta a todo eso. Esto es importante. Cero tolerancia para deshonrar a Dios. Esto es importante. Tanto de uno como de sus hijos, ¿no? Porque hay un dicho que dice, no haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No tiene sentido, ¿verdad? No hay excusa, hermano, ni justificación, sino arrepentimiento. Esto es lo importante. Otra de las cosas de los padres permisivos, que es peligroso, ¿no? Ahí ese título dice el peligro de los padres permisivos. La situación de Elí terminó tremendamente mal, catastróficamente mal. Hasta él perdió la vida. ¿No? Hay algo también importante en esto, que los errores en los padres permisivos, buscando evitar la confrontación y la responsabilidad. Estos padres permisivos, cuando sus hijos se desbocan y son rebeldes, contumaces, y como en este caso dice la Biblia, ¿no? Sinvergüenzas, ¿no? Impíos, entonces ven a todos los demás culpables, ¿no? Dicen, no, porque el maestro no le enseña bien, el pastor no los enseña, el pastor de los jóvenes, la maestra de escuela bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. Echan a todos la culpa, pero no ven su propia responsabilidad. O las elecciones de sus hijos como la raíz del problema. No corrige a tiempo. Porque no tiene autoridad. Ese es el gran problema. Porque él también está en pecado. Los padres pasivos culpan de los errores a todos los demás, excepto a ellos mismos. Siempre hay otro en otro lugar para enfocar la atención. En esta historia, Elí nunca enfrentó a sus hijos, ni se responsabilizó por su pasividad o su pecado. Nunca los dirigió a confrontar la realidad de su pecado. Enseñar a decir que esto, que uno no sabe hacer lo bueno y es pecado, arruina su vida espiritual. Y tiene que estar a cuentas con Dios. Enseñarle realmente las consecuencias del pecado, ¿no? Ahora, Elí debe haber sacado a sus hijos de la posición de influencia que tuvo, que los puso ahí, ¿no? Y haber disminuido su capacidad de continuar en ese camino. Es que él no ponía freno. Ellos hacían lo que les daba la gana. Él quizás preocupado por otras cosas, pensando que estaba bien, ¿no? Por eso a veces hay personas que dejan a un lado a la familia. Porque el orden que Dios puso es primero Dios, después la familia y después la iglesia. Es el orden de valores, ¿no? Entonces Elí hizo mal esto. Muchas veces pasa esto y las consecuencias fueron tremendas. Elí debe haber puesto límites a sus hijos. Hay padres que no ponen límites a sus hijos. No, les tienen miedo. Entonces esto no puede ser. Por eso es importante los padres que estén realmente ser ejemplo en cuanto al temor de Dios. Así tendrán esa autoridad que viene de lo alto, ¿no? Hay padres que no les ponen límites.
hacen lo que les da la gana, lo que quieren. Es tremendo. Hoy en día vemos la sociedad, vemos la juventud como está, ¿no? Como la noticia que acabo de leer, que acá en Córdoba un chico de 18 años, hace no sé cuántos años cambió de sexo, ¿no? Él quiso ser hombre, la chica, ¿no? Y ahora, cuando quiere volver a revertir esa situación, no se le permite, las leyes no le permiten. Ahora tiene que hacer un juicio y ella, ¿sabe a qué? Echa la culpa a sus padres. Es que no pusieron límites. Los padres sabios son dueños de los fracasos de sus hijos. Esta es la realidad. Tales hijos, tales padres. No hay vuelta que dar, hermanos queridos. Por eso dice, detrás de una gran mujer, una mujer piadosa, como habla de Proverbios 31, una mujer virtuosa, hay un buen marido y hay buenos hijos. Y los padres son importantes. ¿Ah? Por eso un padre sabio se hace cargo del fracaso de sus hijos. Primero inspecciona su corazón él mismo y pide a Dios que exponga las fallas de los padres con negligencia, ¿no? O en enojo o tal cosa. Dice que Job oraba por sus hijos. Quizás habrán pecado, ¿no? Él pedía a Dios por sus hijos. Él y sus hijos estaban en el ministerio, ¿no? Rodeados de la verdad a diario, en la presencia de Dios, pero nunca les penetró al corazón. Nunca realmente, como hay muchas personas que van a la iglesia, y nunca realmente entregan su vida al Señor. Son solamente convencidos. Entonces, este es el gran problema. Había una gran brecha, hermanos, en esta situación entre la verdad de Dios y la vida que Dios nos demanda vivir. No podemos ser tibios. A veces vivimos una vida muy livianita, muy tibia en cuanto a la familia, a nuestros hijos, la responsabilidad de la crianza, de que cuando presentamos al niño al año, a los 2 años, a los meses, a los 4, 5, 6 meses, o le presentamos al Señor, nos hacemos responsables. El pastor pregunta a los padres, les dice, ¿no? Se comprometen, criarlos en amonestación y en la palabra de Dios a este niño o a esta niña. Sí, vamos a hacer. Se comprometen. ¿Y dónde está ese compromiso? El gran problema. Entonces lo que Dios dijo y cómo vivió Elí son 2 cosas muy diferentes, porque en ellos no se desarrolló la relación íntima con Dios. No, para nada. Entonces yo creo que el ser padre sabio siempre vive con la realidad, ¿no? Siempre presente de honrar a Dios en todas partes, todo el tiempo, de todas las maneras posibles. Y es una cosa, es un mandato para toda la vida, hermanos. Hasta que el hijo o la hija salga, ¿no?, del hogar, sea independiente. Mientras tanto, tenemos que reprenderlos, tenemos que, quizás no disciplinarlos, ¿no?, pero tenemos que llamarles la atención, estorbarles, como dice en la versión Reina Valera. Él no los estorbaba, dice. Dice, sus hijos se han envilecido y él no los estorbaba. No le llamaba, no le importaba quizás sus hijos. Esto es una cosa para toda la vida, hermanos. No solamente de la iglesia ni los domingos solamente y después a vivir como quieren. No. Porque en la iglesia podemos presentar una vida piadosa, presentarnos como una familia de 10, ¿no? Ejemplar, pero ¿cómo andan por el hogar? Gracias a Dios, hermanos, que nosotros, que quizás nadie nace sabiendo ser padre, madre, pero Dios ya tenía un propósito con nuestra familia. Y nuestros 7 hijos que tuvimos, los encaminamos en las cosas del Señor. Y agradezco a Dios, hermano. Agradezco a Dios que todos
están de alguna manera sirviendo a Dios. Y si no lo están sirviendo a Dios, llevan una vida con temor a Dios, porque se les enseñó la palabra. Desde muy chicos se les enseñó. Desde muy chicos los llevamos a la iglesia. Yo me acuerdo, mi esposa llegaba a la iglesia conmigo, yo tenía que hacer otras actividades en la iglesia, ella ahí con sus hijos alrededor. ¿No? Y luego nosotros después haciendo devocionales familiares. Esto es algo que a la larga trae buenos beneficios. Por eso tenemos que estorbarlos, ¿no? Disciplinarlos, enseñarles de la palabra. Porque la palabra dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir. Eso es importante. Vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar el tema de Lily Goodman. Este tema habla acerca de lo que pasa, ¿no? El ser humano en este tiempo. Y quizás por ahí usted está pasando esta situación de este tema que vamos a escuchar y reflexionemos, ¿no? Por todo lo que estamos hablando acerca de la permisividad de los padres. Esto es algo que debemos de analizarlo de una vez por todas, porque no queremos tener este desenlace desastroso, donde ya no podamos arrepentirnos, porque ya la cosa va a estar ahí sellada, ¿no? Escuchemos este tema musical. Causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme: ¿vas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá.
Qué hermoso tema, ¿verdad? La verdad que es esta cantante cristiana tiene unos temas muy hermosos, algunos temas que realmente llevan a reflexión, ¿no? Es que el Señor nunca nos va a dejar, ¿no? Si con Él tenemos la ayuda necesaria, Él nos dio las herramientas necesarias, y esto, por supuesto, con referente a nuestros hijos. Él nos capacitó, Él nos hizo conocer la palabra, por eso es tan importante, ¿no? Refugiarse en Él, aprender de su palabra, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Yo creo que Dios nos va a capacitar para toda buena obra, ¿verdad? Otra de las causas, tocando este tema del peligro de los padres permisivos, y no solamente padres permisivos, como les decía, sino también de abuelos permisivos, que consienten a los nietos, ¿no? Y a veces se confunde esto de que si no le das, no le, ¿cómo le puedo decir?, disciplinas o pones límites, es porque no lo quieres o no quieres a tus nietos. No, esto no consiste. El Señor dice, inclusive ahora que hay leyes, ¿no?, donde al niño no se le debe tocar, no puede haber violencia, y por eso también la situación está así, caótica. Habrá que disciplinarle, y con vara, dice la Biblia. Entonces estas cosas para mucha gente es ya muy arcaico, muy primitivo, que no se tiene que utilizar, ¿cierto? Pero la palabra, cuando la palabra dice se instruye al niño desde comienzo, desde muy pequeño, entonces la palabra lo va moldeando. El Espíritu, la palabra llega a sus vidas, ¿no? Ahora los padres permisivos también se enfocan en la modificación del comportamiento en lugar de la transformación del corazón. Ese es el otro problema, ¿no? Están más preocupados por minimizar la vergüenza que por moldear realmente el corazón, ¿no? Preocupados por lo que dirá la gente. No, va a ser una vergüenza. No, hay que moldear el corazón. En esta historia de este libro de 1 Samuel, Elí no estaba, imagínense, no estaba alarmado por la maldad de los corazones de sus hijos. No estaba alarmado. Decía, bueno, ya van a aprender, y estando ahí se van a corregir. No estaba alarmado. Estaba avergonzado por su comportamiento y las quejas que recibió, hermano. Ahí es grave lo que pasó con él. En otras palabras, si sus pecados no fueran tan públicos y vergonzosos por lo que la gente ya sabía, estaba corriendo el rumor tremendamente de lo que estaban haciendo sus hijos, si esto no hubiera pasado, no se habría molestado, ¿no? No le interesaba. Que tenemos que llegar a eso para poder realmente tomar atención en lo que está pasando. Esto le pasó a Elí. No se molestó en absoluto Elí. Como dice, ¿no?, la palabra ahí en la pantalla, él no los ha estorbado. Es el reclamo de Dios a esa herencia que son los hijos. Pero hay la otra cara de la moneda, ¿no? Que los padres sabios no solo intentan modificar y tomar cartas en el asunto del comportamiento externo. Porque hay personas que viven dos vidas. Hay hijos, hay adolescentes, hay jóvenes que viven dos vidas y al padre no le interesa. Total. Se va a encargar la iglesia, se va a encargar el pastor, la maestra de escuela bíblica. Pero los padres sabios siempre piensan, hermanos, en el corazón y apuntan a la transformación del corazón. Que ese su hijo pueda entregar su corazón, su vida al Señor, ¿no? Esto es importante. Y siempre los padres sabios se preguntan, ¿no? ¿Mi hijo se está comportando solo externamente o su corazón está abrazando otras cosas? Ese es el problema. Esta es la gran necesidad, ¿no?, de aquellos padres que quizás en su juventud, en su vida de familia anterior, le permitieron todo, ¿no?
Nadie puso freno a nada, límites. Hermanos queridos, nuestros hijos necesitan convicciones profundas, no a nivel mente, conocimiento, a nivel del corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahí es importante. Y todo esto construido sobre la base de la palabra, ¿no? Y también la vivencia que uno es ante los hijos. Es un problema que está pasando en la iglesia también. No es solamente en esta sociedad, en la que vivimos, no, también pasa en la iglesia. No está exento que padres en la iglesia son permisivos, llevan una doble vida, ¿no? Por eso justamente pasa esto. Y por último, se cansaron tanto como se cansó Elí, ¿no? Que los padres permisivos últimamente se abandonan a lo que será bueno, será de Dios que va a ser así, y se abandonan. En el caso de la historia, Elí aparentemente no invirtió mucha energía en tratar de lograr un cambio. Será por lo que era ya viejo el hombre, ¿no? Al menos la Biblia nos registra esto, ¿no es cierto?, de Elí. O por ahí se vio a sí mismo como una víctima de las circunstancias o incapaz en su situación, ¿no? Ahora, de tomar la autoridad como padre en la vida de sus hijos es algo que él debía haber tomado, porque el final de esto fue catastrófico, no solamente para sus hijos, sino para él y para el arca que tomaron cautivos los filisteos, ¿no es cierto? En este caso, los padres sabios, la otra cara de la moneda, como digo, un padre sabio nunca se rinde. Nunca se rinde y nunca cree que es demasiado tarde para que su hijo, su hija pueda producir un cambio. A pesar de todo el desamor, el dolor quizás por todo lo que está pasando, la vergüenza, la frustración. Algunos padres se frustran, ¿no? Algunos padres llegan a decir, ¿para qué lo habré tenido? ¿No es cierto? Tienen ese pensamiento. Y los padres sabios ante esta situación, porque nadie está exento a pasar esta situación, pero un padre sabio nunca abandona la iglesia, nunca dejan al Señor y nunca dejan de pelear, de continuar adelante, ¿no? En lugar de jugar un juego de culpas, ¿no? Echarse la culpa mutuamente entre la esposa y el esposo, ¿no? Simplemente siguen amando, orando y viviendo fielmente a Dios. Aunque los hijos estén sin rumbo, ¿no? Sigue el hogar un ancla. ¿Cuántos testimonios de hijos que abandonaron la palabra cuando eran adolescentes, jóvenes, y tuvieron que llegar al extremo del hijo pródigo, a comer algarrobas, alimento de los cerdos? Pero volvieron. Seguramente que ese padre oró fervientemente por su hijo, que se había ido, ¿no? Y como final de este tema, hermanos, algo preocupante también, es decir, que tenemos que tomar en cuenta nosotros, ¿no? Que los padres permisivos responderán a Dios por su propia negligencia, ¿no? No por las elecciones de sus hijos. Ellos tienen todo el deber de, a los primeros años de su vida, encaminarlos en la palabra. Instruye al niño en su camino, que te va a dar alegría, gozo, que te va a dar felicidad de haber hecho el trabajo bien, de haber administrado esa herencia que el Señor te dio en tus manos. ¿Verdad? Nuestros hijos, mientras nuestros hijos son pequeños, nosotros somos responsables. Yo veo a veces chicos de 8, 9, 10 años no quieren ir a la iglesia. Y los padres dicen, no, ya va a tener el tiempo, ya algo va a pasar.
Miren la responsabilidad, ¿no es cierto? Ese gran problema. Decimos, cuando ellos creen que van a tomar su decisión, van a tener un encuentro con el Señor. Dios hace, hermanos, responsables, ¿no?, de esta negligencia de los padres. En el caso de Elí, no era responsable de la maldad de sus hijos, por supuesto, porque él no cometía esas irreverencias, esas cosas malas de sus hijos. Pero era responsable de saber y no haber hecho nada. No hizo nada. Él no los estorbó, no les llamó la atención. Usted, padre, madre, abuelo, llámele la atención cuando las cosas no están de acuerdo a la palabra de Dios, ya que usted tendrá que rendir cuentas a Dios por todo esto, ¿cierto? Una motivación para despertarnos del ser padres permisivos debería ser el hecho de que seremos responsables de nuestra propia inacción, de permitir que esto pase para que no se enoje, para que no se vaya de la casa, para que... Hermanos, mira la consecuencia de Elí con sus hijos. Murieron. Quizás no van a morir, como les decía, físicamente, pero espiritualmente muertos a la condenación eterna. Y usted tiene que rendir cuentas. Yo siempre digo, ¿no? El esposo tiene que rendir cuentas de su vida primeramente, de la vida de su esposa y de la vida de sus hijos. Cómo él guió esa familia. Gran trabajo, hermanos. Por eso es importante, ¿no? Y los padres sabios, ¿no? Los padres sabios ven la acción como obediencia a Dios. Cuando llaman la atención, están obedeciendo a Dios. Cuando nos amonestan, cuando les llaman a reflexión a los hijos, están obedeciendo a Dios. Porque a veces, por no molestarlos, porque no se enojen, porque hay hijos que se enojan cuando se les llama la atención. Se enojan. Ya no los quieren. Los maltratan. Pero igual usted tiene que obedecer a Dios. Los padres que realmente temen a Dios y son sabios, disciplinan, no solamente disciplinan, sino que nutren a sus hijos, ¿no? No solo para mejorar las circunstancias, ¿no? Controlar el comportamiento o minimizar la vergüenza de que les hacen pasar estas situaciones. Estos padres sabios lo hacen porque ellos mismos son hijos obedientes a nuestro Padre Celestial, buscando honrar a Dios, no en algunas cosas, ¿no?, sino en todo. Porque empieza por casa, empieza por el papá, por la mamá. Por eso Dios nos ha puesto como cabeza de hogar y a la esposa como ayuda idónea. La ausencia de padres, del padre o de la madre, es algo muy grave. Por eso a veces dice, ¿no?, la palabra de Dios, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Por eso las separaciones, los divorcios, todo esto hacen de que los hijos realmente lleven las consecuencias. Y un día este hombre, esta mujer, darán cuenta a Dios por estas vidas. La cultura de hoy, hermanos, y la familia típica nos dicen que es normal que los niños se encierren en sus habitaciones. Uno no sabe qué está haciendo, qué está mirando. Eviten las relaciones cercanas con los padres, porque ahora más están con el celular y no les interesa nada. Esta cultura de hoy, en cuanto a la familia, es esto, ¿cierto? Enseñan que los hijos tienen rebelión prolongada o malas actitudes, y la familia no hace nada, los padres no hacen nada. Esta cultura dice que al niño, al adolescente, al joven, le dice que ser sexualmente activo es bueno antes del matrimonio.
utiliza preservativos para cuidarte, pero igual no hay ningún problema, ¿no? Que no hay problema si te rebelas a tus padres, se resisten a la disciplina, no se someten ni son respetuosos a las autoridades, maestros, padres, personas adultas, a las reglas que imponen ciertas instituciones. Se vuelven contumaces. Mire usted, en la ley judía, en el pueblo de Israel, al hijo contumaz que se le llamaba la atención por una, por dos veces o por tres, era lapidado, era apedreado en la misma puerta de su casa. Mire usted si pasa esto, ¿no? Algo que quizás a veces cuando leemos esto decimos, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo era tan estricta la ley de Dios? Ahora, como creemos que estos comportamientos son normales, como cuando ya hablamos de que en estos tiempos a lo malo se le dice bueno, y dice, no, pero no importa, no, es niño todavía. Permitir cosas que realmente le van a hacer daño. No, pero no, yo sufrí mucho, pero ahora no quiero que él sufra, hay que darle todo, no, dale todo. Esto realmente es algo que para hoy en día son normales. Tendemos a desconectarnos, ¿no? Y a convertirnos por esa influencia en padres permisivos. Hoy en día poner límites a la mala educación, a las cosas que no están correctas, ¿no? Son personas violentas, ¿no? Decirnos que los padres no puede ser así. Entonces se convierten en padres permisivos. Especialmente, no esencialmente, dejamos a nuestros hijos solo para que cometan sus propios errores sin dirigirlos. Dice, no, él ya se va a golpear, pero va a aprender. ¿Alguna vez escuchó esto? Sí, ¿verdad? Sin explicarle, hermanos, las consecuencias de sus propias lecciones. A veces estamos cansados, ¿no? Porque hoy en día la situación se ha vuelto muy difícil. El hecho de que papá y mamá tienen que trabajar y quizás llegan al hogar cansados, ¿no? Y quizás no saben cómo lidiar con un problema que se suscitó. A veces el hecho de tener un poco más, de vivir quizás con muchas más comodidades, hacen de que, como le decía, el padre y la madre salen a trabajar. Cosa que Dios en un modelo de principio no fue así. Mi esposa crió a todos sus hijos. Ella relegó su carrera, su talento por criar a sus hijos, por ser la ayuda idónea. Y ahora veo el resultado. Veo el resultado, hermanos. Entonces uno tiene que pensar, ¿no? Que el modelo de Dios que hizo en un principio funciona. Y cuando uno desobedece, cambia lo que Dios estableció, hay caos, hay consecuencias. Y no diga que Dios es malo, ¿eh? Porque a veces dicen la persona, no, porque Dios es malo, dice. No. Nosotros somos los que no obedecemos a Dios. Cualquiera, pero sea la razón, ¿no? De todo esto, la crianza permisiva, padres permisivos, abuelos permisivos, tíos permisivos, con niños, con adolescentes, traen consecuencias desastrosas para su vida de la personita que tenemos a nuestro cuidado. Así que atento, hermano, atento. La palabra de Dios no se equivoca, ¿no? Quizás muchas personas dirán que no, estos últimos tiempos no hay que tratarlos así, no. La Biblia nos dice que tenemos que amonestarlos, llamarles la atención. No violencia, por supuesto, pero acá dice que Elí no los estorbaba. ¿Y cuál fue la consecuencia? Los dos hijos murieron. Y él también, de dolor por sus hijos muertos, él también murió. Así que, hermanos queridos, seamos padres sabios, ¿no? Seamos abuelos sabios, tíos sabios.
seamos así. Porque vamos a hacer un bien a las personitas que están creciendo en el Señor. Vamos a continuar con el programa, hermanos queridos, y ahora vamos a presentar el sector de la entrevista de esta semana. En este mes de julio ha habido y está empezando el mes del orgullo gay, dicen, ¿no?, en Estados Unidos. Y qué lástima que en mi país, Bolivia, también hicieron un desfile, ¿no? Que autoridades realmente que tendrían que estaban ahí involucrados con todo esto. Y decía yo, Dios mío, ¿cómo ofenden a Dios, no? ¿Cómo ofenden a Dios? Tremenda la situación. Y ahora, en la entrevista de esta semana, el pastor Miguel Núñez nos trae una entrevista y habla acerca de aconsejando al homosexual. ¿Cómo tenemos que aconsejar al homosexual? Porque ha habido muchos testimonios de homosexuales, lesbianas, gays, que han cambiado su pensamiento, su forma de ser, ¿no?, por la obra del Espíritu Santo. Entonces, en esta entrevista, el pastor Miguel Núñez, doctor infectólogo, nos está aconsejando, dándonos las pautas para aconsejar al homosexual. Vamos ya a esta entrevista de esta semana. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. ¿Es la homosexualidad un camino sin vuelta atrás? ¿Puede perdonar Dios esta práctica? ¿Qué decirle a aquellos homosexuales que tenemos cerca? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te encuentras? Y entramos a nuestro tercer programa de la homosexualidad. Así es, Patricia, muy bien y muy contento de poder continuar desarrollando esta serie que hemos comenzado. Sí, en un primer programa examinamos los aspectos que tienen que ver con el origen de la homosexualidad y la gran interrogante era, ¿la persona nace homosexual o la persona adquiere una conducta por diversos factores que le hacen entonces seguir estas prácticas? Sí, estuvimos viendo cómo muchos opinan, ¿verdad? Han opinado que la homosexualidad tiene un origen genético y sin embargo otros investigadores han desestimado esos estudios precisamente porque ellos no han podido duplicar los hallazgos de los investigadores originales. Yo me pregunto, Miguel, ¿cómo cambiaría el panorama si de repente se pudiera probar que ciertamente la homosexualidad tiene un origen genético, que la persona nace con una precondición a ser homosexual? Yo creo que es una gran pregunta y muy buena porque yo creo que pudiéramos ilustrarte qué pasaría o qué debiera pasar. Déjame usar una ilustración. La diabetes hoy en día, el tipo 2, se conoce que es una enfermedad genética, es pasada de una generación a otra. El niño nace con ella. El niño o nace con el gen que lo predispone. Entonces, ¿qué nosotros hacemos como médicos cuando tú sabes que en una familia ha habido diabetes? Nosotros lo primero que hacemos es que reconocemos que la diabetes es anormal. ¿Y cómo lo sabemos? Comparando los pacientes diabéticos con los no diabéticos. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué nosotros hacemos con esos pacientes? No le decimos, bueno, mira, tú tienes la predisposición a ser diabético, así que no hay nada que podamos hacer, come todo lo que tú quieras, disfruta la vida, porque total, tú vas a ser diabético como quieras. No es eso lo que le decimos. Habiendo reconocido la diabetes como anormal, entonces le decimos, mira, tú debes mantenerte en un peso ideal, tú debes hacer ejercicio, tú debes evitar los azúcares, tú debes mantenerte en una cierta dieta y le damos entonces las herramientas para evitar que eso que es anormal, que es su diabetes, se desarrolle. Bueno, yo creo que en el caso de la homosexualidad debiera entonces ser exactamente lo mismo. Lo primero que necesitamos reconocer, Patricia, es que la homosexualidad es anormal. ¿Cómo lo sabemos? Comparando las personas
heterosexuales con las personas homosexuales. Si tú miras a un hombre, verás, tú te das cuenta que él no tiene un órgano receptor para recibir a otro hombre como pareja. Si tú miras a una mujer, te das cuenta que ella no tiene un órgano de penetración para tener a otra mujer como pareja. Entonces, la simple observación nos da una idea. Pero yo creo que también es importante reconocer que cuando tú miras lo que llamamos el genotipo, la composición genética de un hombre, por ejemplo, es XY. Eso define lo que es un hombre genéticamente. Si lo miras, y eso es lo que llamamos genotipo. Si lo miras por fuera, eso es lo que llamamos fenotipo, cómo luce alguien por fuera. Si tú miras por fuera, te darás cuenta que ese individuo luce también como hombre. Entonces, un individuo que es hombre por dentro, genéticamente, hombre por fuera, fenotípicamente, y que quiere entrar en una práctica que es contraria a su naturaleza, ¿cómo no vamos a llamar eso anormal? Algo que es tan básico en genética debiera darnos a nosotros una idea de cómo debiéramos reaccionar. Y debiéramos entonces decirle a esa persona, debes hacer esto, debes hacer aquello, debes seguir estas pautas, y a los padres también, para que eso que es anormal no se desarrolle, igual que con la diabetes. Miguel, yo tengo entendido que no siempre la comunidad psiquiátrica aceptó que la homosexualidad fuera algo anormal. De hecho, hasta el año 1973, el libro de los psiquiatras que definía las anomalías, conocido como el DSM, definía la homosexualidad como anormal. ¿Qué pasó para que de repente todo esto cambiara y hoy en día los psiquiatras la consideren como algo normal? Bueno, eso dura hasta el año 1973 y realmente el cambio se debió a que la comunidad homosexual en Estados Unidos comenzó a hacer piquetes, comenzó a hacer demostraciones durante los congresos de psiquiatría, forzándolo a cambiar lo que ese diagnóstico decía. Entonces de repente hubo un cambio, pero la razón del cambio no fue médica, la razón del cambio fue básicamente política y social. O sea que en el libro donde se diagnosticaba como anormal la conducta de homosexualidad, de repente lo cambian simplemente como una reacción a las protestas de la comunidad. Correctamente, a la presión montada por ellos. Esto explica el por qué la mayoría entonces de los psiquiatras y psicólogos hoy en día, bueno, pues justamente en vez de ayudar al homosexual a cambiar su conducta, le dan apoyo para que continúen de la forma en que viven. Así es, pero yo creo que hay terapeutas, hay psiquiatras, hay instituciones, hay ministerios que están hoy en día tratando de ayudar precisamente al homosexual a salir de esa condición, entendiendo que ellos pueden vivir de otra forma. Nuestro programa hoy, Miguel, está enfocado hacia la consejería de estas personas que sienten atracción hacia personas de su mismo sexo. Hemos recibido largas cartas llenas de historias y déjenme decirle que no son historias agradables, son historias de mucho dolor emocional, donde hemos visto muchos corazones marcados desde temprana edad con traumas grandes. Y cuando empieza este niño a crecer o esta niña a desarrollarse en tanta confusión, pues obviamente el resultado final tampoco es agradable, es una vida bastante traumatizada por diversos factores. Miguel, como consejero, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan consejeros que al igual que tú entienden que la homosexualidad no es una conducta normal y que necesita justamente ser cambiada en el individuo? Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos hacer es convencer a esa persona de que él realmente está viviendo y actuando contra natura, contra la naturaleza, que la naturaleza o Dios, en el caso de nosotros los que creemos en un Dios, no lo ha equipado para funcionar de esa forma. Y un simple vistazo a sus genitales le va a permitir entender eso, convencerlo de que él reexamine lo que él o ella había venido creyendo hasta ese momento. Y segundo, yo creo que es importante ayudarle a entender que hay esperanza, que ellos no están desahuciados y que salir de donde están no es un camino imposible como muchos lo ven y que deciden entonces quedarse precisamente por la imposibilidad de salir de donde están. Muchos se preguntan si la Biblia habla acerca de la homosexualidad como tal, como específicamente si menciona incluso la palabra, y se preguntan qué dice al respecto. Por esto hemos traído citas bíblicas para que las comentemos aquí. En el Antiguo Testamento tenemos en Levítico 18:22 que dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. La otra cita que traímos también de Levítico 20:13 dice: si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos.
Bueno, tú encuentras ahí en esas dos citas que acaba de mencionar 3 conceptos importantes. Uno es el concepto de la prohibición. No puedes hacer esto, un hombre no puede hacer esto con otro hombre como lo hace con mujer. Esa es la primero. Segundo, el concepto de que esta práctica para Dios es una abominación. Y tercero, encuentra cuál era la pena que se le imponía a individuos que practicaran eso, que era la pena de muerte. Eso te da una idea de cómo Dios ve esto. Me pregunto, Miguel, ¿qué hace el acto en sí de la homosexualidad tan abominable, tan gravoso a los ojos de Dios? Bueno, tienes que recordar, Patricia, que cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Y lo hace de esa forma precisamente para que lo represente aquí en la tierra. Dios le da al hombre entonces una mujer como complemento de lo que él era, para que le sirviera de complemento. Entonces yo creo que en gran medida lo que el hombre necesita entender es que Dios dispuso que sus necesidades emocionales, sexuales, pudieran ser llenadas a través del sexo opuesto. Cuando el hombre elige entrar en la práctica de la homosexualidad, él está rechazando a la mujer o al hombre que Dios ha escogido para él o para ella, para que llene sus necesidades. Segundo, Dios creó al hombre con órganos y sentidos para que él pudiera obtener placer con el sexo opuesto bajo su bendición. Cuando él decide entrar en la práctica de la homosexualidad, él está rechazando eso que Dios dispuso y está eligiendo ahora, por ejemplo, en el caso de los hombres, obtener placer a través de un órgano que Dios dispuso para la eliminación de desechos altamente contaminados como son las heces. Y con sus consecuencias. Y con las consecuencias del lugar. Entonces, yo creo que cuando tú entras en la práctica de la homosexualidad, tú estás degradando al creador que dispuso su creación como la acabo de describir. Tú estás degradando el diseño, porque Dios lo diseñó como lo acabamos de describir, y finalmente estás degradando a la criatura. Y de hecho, algunos de los estudios han demostrado que algunas de estas prácticas pudieran ser tan desenfrenadas que se acercan muchas veces más a prácticas de animales que del mismo ser humano. Miguel, también vamos a revisar algunas citas del... Qué interesante este tema, hermanos queridos, pero nosotros vamos a continuar en el próximo programa con más de esta entrevista porque realmente es un tema muy importante, ¿no es cierto? Y cuando uno se encuentra con un homosexual o con una lesbiana, la manera de hacerles ver, ¿no?, su realidad, de que ellos están en contra del modelo de Dios, ¿no?, en contra de lo que realmente han sido creados, hombre y mujer. Entonces, la verdad que es interesante este tema y vamos a continuar el próximo programa para seguir escuchándolo a el pastor Miguel Núñez, que es un doctor en infectología. Bueno, hermanos queridos, ahora voy a pasarles amada audiencia, voy a pasar la publicidad de nuestros programas que tenemos durante la semana. Tenemos 4 programas y ahora tenemos que volver a reactivar la radio, porque este es un ministerio radial que tiene estos programas y vamos a ver en qué plataforma lo colocamos la radio y vamos a tratar de subir ya nuestra aplicación a la Play Store y también a la Store para que puedan descargar la aplicación de la radio, ¿no? Y así puede usted directamente estar escuchando nuestra radio con toda la música tan hermosa que nos trae siempre estos cantantes cristianos. Y también hay reflexiones, prédicas y hay cosas muy lindas en la radio. Así que les invito también a estar preparados porque próximamente estaremos ya dando a conocer qué momento vamos a hacer esta reapertura, ¿no? Esta nueva temporada de la radio. Vamos ya a este intervalo, a este single publicitario de nuestros programas que los efectuamos durante la semana. Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será la puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo, te entregas. Un momento para reflexionar
reflexionar sobre temas de actualidad. Con ustedes, Rodolfo Vargas. Tu amor fue más allá. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas. Te esperamos. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Bueno, después de haber escuchado o visto, los programas que estamos emitiendo durante la semana, ojo que el programa de Panorama Cristiano de Noticias está muy, muy interesante porque estamos teniendo noticias realmente de todo el acontecer del cristiano en el mundo y noticias que llaman la atención porque la venida del Señor está pronta. Son cosas proféticas que van a acontecer y están sucediendo, ¿verdad? Así que le invito a ver el próximo Panorama Cristiano de Noticias. No se olvide activar la campanita de notificaciones para que usted pueda recibir el anuncio de ese nuevo episodio de Panorama Cristiano de Noticias. Bueno, vamos a presentar otro sector en nuestro programa Un Encuentro con Jesús, y este sector es el viaje a través de la Biblia. Viaje a través de la Biblia. Vamos a hacer un viaje a través de los Salmos, de los 150 Salmos, capítulos de Salmos, resumidos en 8 o 9 minutitos. Realmente es un trabajo muy hermoso el que hace el Bible Project. Esta es una institución norteamericana. Y voy a tratar de compartir con ustedes esto que cada día nos es de mucha utilidad. Nos ayuda mucho a crecer en el conocimiento de la palabra, porque imagínense, 150 capítulos resumidos de una manera extraordinaria. Y no solamente cuando está relatado, sino que cuando se va relatando lo que el contenido de Salmos se va graficando. Algo muy hermoso, que esto realmente nos queda y vamos a terminar seguramente este año los 66 libros con esta manera de hacer un viaje a través de la Biblia. Vamos ya a este viaje y realmente prepárese para poder compartir esta enseñanza tan hermosa que tenemos a través de este libro de los Salmos. El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré.
Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos 2 poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos 2 temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas 2 ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los 2 temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con 2 poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sión en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico.
Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro: clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos. Los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos.
Qué hermoso relato y qué hermosa graficación, ¿no?, de todo lo que es el libro de los Salmos. Hermoso porque habla, como dice, de la Torá, de la Biblia, de lamento, de alabanza y de lo que significa la palabra aleluya, ¿no? Alabado a Dios, qué hermoso, hermanos. Y creemos que hay muchos temas musicales de cantantes cristianos, basados en algún salmo. Muchos. Y yo creo que es algo que ha sido importante, ¿no?, para nuestra vida, algunos temas musicales y también de gran bendición para la vida de aquellos cantantes. Bueno, hermanos queridos, hemos llegado al fin del programa Un Encuentro con Jesús. Gracias por su atención, por acompañarnos en este programa de hoy. Esperamos que este tiempo que hemos pasado juntos haya sido de bendición y que cada encuentro con Jesús que tengamos, cada programa, toque los corazones de una manera especial. Esperamos que este programa haya tocado su corazón. Queremos agradecerle por su compañía y por ser parte de esta gran familia del Señor que busca, ¿no?, crecer en la fe y en el amor de Cristo. Recuerden que cada encuentro con Jesús es una oportunidad para renovar nuestras vidas y fortalecer nuestra relación con Dios y compartir con otros a Jesús. Este es el propósito del programa, difundir todo el consejo de Dios a todo ser humano. Si este programa ha sido de bendición para ti, te invitamos a que me des un me gusta, un like, compartiendo con tus amigos y familiares este video, y también no olvides suscribirte a nuestro canal y activar, como siempre les digo, ¿no?, la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros programas de Un Encuentro con Jesús. Antes de despedirnos, quiero recordarles que estamos aquí para apoyarnos mutuamente en la fe, para ir creciendo a la estatura de Cristo, para orar unos por otros. Nos vemos en el próximo programa Un Encuentro con Jesús. Que Dios los bendiga abundantemente y recuerden, siempre podemos encontrar paz y esperanza en Jesús. Con Jesús todo, sin Jesús nada. Que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y, lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.